Estamos en el problema 11. Hemos atravesado digamos, el ecuador del conjunto de problemas que hemos venido denominando problemas de clase, ¿no?, de la asignatura, y por lo tanto ya cambiamos a la máquina síncrona pero funcionando como motor. Hemos hecho un total de 10 problemas con la máquina síncrona funcionando como generador, y ahora desde el 11 hasta el 20 vamos a hacer 10 problemas con la máquina funcionando como motor. Entonces tenemos un motor síncrono trifásico conectado a la estrella de 400 voltios. Nos dan la intensidad que absorbe con el factor de potencia que forma la intensidad, que tiene la intensidad, la máquina, y nos piden calcular la potencia suministrada por el motor y la FEN inducida. La impedancia por fase es la facilitada. Bien, como dije en algún momento en la resolución de problemas de alternadores, digo lo mismo en la resolución de problemas de motores. Es conveniente en la máquina síncrona, como la máquina síncrona puede funcionar como generador y como motor, es conveniente, por lo menos así lo hago yo siempre, el dibujar el circuito equivalente, porque así de esta forma no nos vamos a equivocar a la hora de aplicar las ecuaciones de tensiones. Pero bueno, esto es solamente un consejo quizás mío por mi torpeza, ¿no? Sí. Pero que sepáis que es recomendable, ¿no? Porque uno de los errores más repetidos por parte de los alumnos históricamente, ¿no?, en los exámenes es equivocarse en la aplicación de la ecuación de Kirchhoff de tensiones cuando está trabajando con máquina síncrona y confundir la ecuación de Kirchhoff en modo generador y modo motor. Entonces, dibujando la máquina, estableciendo el sentido del flujo de potencia, podemos aplicar bien Kirchhoff, ¿no? Entonces, el sentido es este, ¿no? Tendremos la tensión de red aplicada por fase, la impedancia síncrona, la fuerza electromotriz, la fuente que representa la fuerza electromotriz inducida y la intensidad yendo siempre de V a E. Entonces, si aplicamos como lo que nos piden, una de las dos cosas que nos piden es la FEN inducida, pues nosotros podemos aplicar la ecuación de Kirchhoff diciendo que la tensión aplicada es igual a la suma de las otras dos tensiones. Una de ellas es la caída de tensión en la impedancia síncrona y la otra es precisamente lo que nos están pidiendo, la fuerza electromotriz inducida, o también llamada fuerza contraelectromotriz en el caso de motores. Despejándolo de la ecuación de Kirchhoff tenemos esto. Y si analizamos, vemos que tenemos prácticamente todos los datos, ¿no?, para poder calcularla. Es decir, tenemos la V, nos dan que son 400 voltios. Recordar que todo esto se hace por fase, en valor por fase. Si está en estrella y nos dan 400 voltios, pues la V, su módulo sería 400 partido de raíz de 3. Y no se nos olvide que siempre con la máquina síncrona, en principio, si no indicamos nada en contra, ponemos el fasor de tensión en fase 0. Y luego, pues, la impedancia, perdón, la impedancia que nos la dan directamente síncrona y el valor de la intensidad. Sabiendo que tiene un factor de potencia 0,8 en adelanto, de todos los problemas que ya hemos hecho, sabemos que un factor de potencia el ángulo que forma la intensidad es 36,87 si es el valor del factor de potencia 0,8, y si es en adelanto, pues el signo es positivo. ¿Vale? Haciendo estas operaciones obtenemos el fasor de fuerza electromotriz, que sería 351,3 menos 23,89 voltios. Y como siempre es habitual, si no nos dicen nada, en principio facilitamos el valor de línea, que al estar la máquina conectada en estrella, pues tendremos que multiplicar el módulo de valor anterior por raíz de 3 y serían 608,5 voltios el valor de la FEN de línea, ¿vale? Y aquí pues acabaría el cálculo de este primer apartado o este primer dato que nos piden. No es un apartado como tal, sino es un dato, ¿vale? Para calcular la potencia, en este problema podemos calcularla de dos formas distintas. Vamos a hacerlo de las dos formas que se pueden calcular para que veáis la alternativa. ¿Qué tenemos? Tenemos que en este caso, en este problema, las pérdidas mecánicas, vuelvo al lápiz, las pérdidas mecánicas son nulas, ¿vale?
no nos hablan nada del valor de las pérdidas mecánicas, por lo tanto aplicamos el principio de consideración más simple. Es decir, si no nos hablan nada del valor de las pérdidas mecánicas ni nos dan datos para poder calcularla, pues vamos a suponerlas despreciables, ¿vale? Entonces, la potencia útil del motor coincide con la potencia electromagnética de la máquina. Con la potencia electromagnética. Si las pérdidas mecánicas existieran, pues tendríamos que restarle la potencia electromagnética, tendríamos que restarle las pérdidas mecánicas, pero en este caso no hace falta. Y la potencia electromagnética, a su vez, sabemos que es igual a el producto de E por I. ¿Vale? Siendo E la fuerza electromotriz y la I la intensidad que atraviesa la fuente que representa la fuerza electromotriz. Lo que pasa que evidentemente sería el producto completo, es decir, en este caso al ser trifásica, si utilizamos valores de fase, no confundir esta I de fase con la I de excitación, que a veces se representa con la letra F. Habría que multiplicar productos de E por I por 3 y por supuesto habría que multiplicar por el coseno del ángulo que forma E con I. Vamos a representar ese ángulo de esta forma, ¿vale? Bien, entonces podemos calcular la potencia útil de esa forma. Sería 3 veces la fuerza el valor por fase de la fuerza electromotriz, el valor por fase de la intensidad. Como resulta que la conexión es en estrella y la intensidad de línea es 52,5 amperios, pues la intensidad de fase también son 52,5 amperios. Ay, perdón, que falta el coseno. Y por el coseno del ángulo que forma E con F. No sabemos exactamente este ángulo, bueno, pues ponemos los dos. Lo que vamos a hacer es restar los dos ángulos, ¿no? Vemos que E, la E sub F, la E de fase, pues tiene un ángulo negativo, como es de esperar en el caso de motores, de menos 23,89. Y a este ángulo le tenemos que restar el ángulo de la intensidad, que es positivo de 36,87. Sería el ángulo, digamos, de E menos el ángulo de I, ¿vale? Con respecto a 0. Bueno, pues tendríamos que nos sale 27.027 vatios, es decir, podemos decir 27,03 kilovatios sería la potencia útil. Este es un procedimiento para calcularlo, ¿vale? Un procedimiento un poco quizás distinto, o un poco, bueno, distinto no, por el hecho de que estamos usando una fórmula de potencia que hemos creado por simple definición de fórmula de potencia. El otro procedimiento a seguir es usando una de las ecuaciones de las expresiones paramétricas de la potencia que hemos utilizado, que hemos explicado en clase, ¿no? Nosotros podemos aplicar el mismo concepto, es decir que la potencia de salida es igual a la potencia electromagnética, y de las transparencias de clase, de lo explicado en clases de teoría, sabemos que la potencia electromagnética de salida de un motor se puede calcular pues con esta expresión de aquí, 3EV partido ZS, el 3 porque es trifásico, si fuese monofásico desaparecería, coseno de phi cc más delta, menos 3, este 3 igual, desaparecería si fuese monofásico, E cuadrado ZS coseno de phi cc. Tenemos todos los datos y podemos calcularlo todo. Entonces, tendríamos 3 por el valor, evidentemente los valores de I y de V tienen que ser por fase, pues el valor por fase de E, 351,3, el valor por fase de V sería, no lo tenemos calculado, bueno, pues lo ponemos 400 entre raíz de 3, 3,21 es el valor de la impedancia, no lo hemos dicho, ¿vale? Lo tengo aquí apuntado, pero no lo hemos calculado, pero la impedancia síncrona es 0,25 más J 3,2, y si esta impedancia la pasamos a su expresión módulo argumento, pues sale 3,21
y un ángulo de 85,53 ohmios, ¿vale? Entonces, bueno, pues cogemos el módulo y lo pasamos acá. Y luego, continuando con la expresión, sería por el coseno de phi c. Phi c es el ángulo de la impedancia síncrona y delta es el ángulo de la E, que en este caso es menos 23,85. Menos 351,3 al cuadrado dividido del módulo de z. Bueno, esto es E al cuadrado, ¿vale? Que es esa de aquí. Por el coseno solo, en este caso, a ver, de phi c. Ay, perdón. Phi c es 85,53, ¿vale? Haciendo toda esta operación de la fórmula que tendremos en nuestro formulario, nos sale que P útil o P electromagnética es 27,027 vatios, es decir, 27,03 kilovatios. Como pueden ver, el resultado que obtenemos es exactamente el mismo, independientemente del procedimiento que sigamos para calcularlo. Y con esto hemos repetido el cálculo mediante dos procedimientos para que cada persona coja el que mejor, más claro vea. Y con esto terminamos la resolución de este primer problema de motores